Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Para Él. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Bendición, bendición recibiré. Amén. Bendición, bendición recibiré. Si confío en la promesa del Señor. Bendición, bendición recibiré. Salva, aleluya, gloria a Él. Cristo salva, sana, bautiza y da poder. Bendición, bendición recibiré, si confío en la promesa del Señor. Bendición, bendición recibiré. Salva, sana, bautiza y da poder. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo tengo vida eterna. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo yo tengo la paz. Con mi Cristo yo vivo feliz. Con mi Cristo tengo vida eterna. Tengo vida por la eternidad. Con mi Cristo tengo vida eterna. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Son como ríos de agua viva. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Eres tú mi bendito Jehová, en tu palabra y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya.
Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 oh, gloria. Bendito sea Jehová la roca. Aleluya. Tempestad, Jehová es la roca mía. Mi barco en ti confía, no puede naufragar. Mi barco en alta mar, Jesús mi Salvador me guía. Te alabaré. Tempestad, Jehová es la roca mía. Y viene el vendaval, mi barco en ti confía. No puede naufragar, mi barco en alta mar. Jesús mi Salvador me guía. Te alabaré, aleluya. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Volver atrás no quiero más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Soy feliz. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Muy feliz. Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. ¡Aleluya! Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida
por siempre su nombre alabaré. Estoy peleando la batalla, Señor. Seguiré mi carrera hasta el final. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a buscar. Y estoy peleando la batalla, Señor. ¡Aleluya! Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir. No por siempre su nombre alabaré. Al Señor yo le voy a servir, consagrarle mi vida a Él. ¡Aleluya! Estoy peleando la batalla, Señor. Todo lo bueno que tengo, aleluya, me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor, todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. Y ahora soy feliz sirviéndole al Señor, ahora soy feliz con Él. Y ahora soy feliz sirviéndole al Señor, todo lo bueno, todo. Préselo. Me ha dado todo en su amor. Lo he recibido de Dios. Ahora soy feliz sirviéndole al Señor. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Ahora soy feliz. Quédate el Señor, quédate el Señor, quédate el Señor en cada corazón. Quédate el Señor, quédate el Señor, quédate el Señor en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte. Aleluya. El agua de la vida. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor.
mi pobre corazón. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas y amigos que lo oyen. Mi nombre es Albina Pineda y congrego en el tabernáculo Ebenezer. Mi pastor se llama Osvaldo Tona. En esta oportunidad le voy a dar testimonio de la sanidad que Dios obró en el hijo de mi sobrino. Resulta que su esposa, ella llevaba un embarazo normal, con un control normal. Luego, cuando se le llega el día de dar a luz, se le complicó el parto y terminaron haciéndole una cesárea. Resulta que en el pabellón estaba contaminado con una bacteria y los doctores no se habían dado cuenta, las personas que estaban aquí trabajando, encargados de él. Y todos los niños que nacieron en esos días, ellos también fueron contaminados por un virus. Luego llaman a mi sobrino y le dicen que el bebé le nació, que le hicieron unos exámenes porque el bebé estaba todo rojo con una reacción en su cuerpo y querían saber el motivo por el cual el bebé tenía ese. Cuando él le hace el examen, resulta que le salió una bacteria. El doctor lo llama y le explica la condición y lo agresiva que es esta bacteria. Y le dice que hay un tratamiento, porque mi sobrino le pregunta que qué se podía hacer. Él le dice que hay un tratamiento, pero es demasiado costoso. Y que si él en verdad tiene las condiciones para pagarlo, que lo buscara, porque tampoco estaba aquí, sino que había que buscarlo en Colombia. Pero él firma un papel, porque le dijeron firme un papel como usted que se va a someter al bebé a todo esto. Y le dijeron que prácticamente no le estaban garantizando la vida al niño. Era como un experimento que iban a hacer. Luego él llama a mi hija a ver si qué posibilidades había de que ella lo ayudara, porque mi hija es enfermera, a conseguir ese medicamento. Y mi hija le dice que no, que ese es un poquito complicado para conseguirlo y que es fuerte y más para un bebé. Bueno, gracias a Dios el Señor abrió puerta por un medio de una fundación y le donaron parte del tratamiento. Luego mi hija consulta con una colega ahí en el hospital y ella le explica el tratamiento que le van a colocar al bebé, la condición, la bacteria que tiene, y ella le dice, mire, yo voy a ser realista contigo. En verdad eso es lo que van a experimentar y tu familia lo que vas a gastar dinero, porque esta bacteria es muy agresiva y aparte de eso, el tratamiento prácticamente destruye los riñones de las personas. Porque a mi padre le aplicaron este tratamiento y no murió de lo que tenía, sino del problema en un riñón. Bueno, mi sobrino se mantuvo ahí que él iba a copiar eso hasta donde pudiera, pues, a ver qué reacción. Mi hermana, que es su mamá, ella estaba orando, se puso a orar allá en la congregación con nuestros hermanos allá. Nosotros también tomamos la autoridad, oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Luego le van aplicando el tratamiento al niño y así todos los otros niños que estaban contaminados con la bacteria, algunos no pudieron pagar el tratamiento porque no tenían dinero y lo dejaron. Fue que ellos aceptaron lo que dijeron el doctor, no hay esperanza. Ellos aceptaron esa palabra y los niños, algunos murieron, otros que le pusieron el tratamiento, efectivamente el tratamiento lo destruyó.
y la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo, que el bebé reaccionó bien porque no fue el tratamiento, fue el milagro que Dios le hizo al bebé honrando la fe y lo que nosotros le creímos, lo pusimos nuestra confianza en él. Y el bebé hoy en día está completamente sano, ya va para 2 añitos. Y a pesar de que los doctores se lo dieron, le dijeron llévatelo, pero toma en cuenta de que el bebé va a tener problemas para caminar, va a tener problemas en sus órganos, porque eso va a afectar, tiene que hacerle exámenes en la cabeza para ver si su cerebro está marchando bien. Y bueno, realmente él dijo después de que lo sacó de ahí, bueno, lo voy a hacer todos los exámenes, pero yo sé que mi está bien. Y bueno, la gloria y la honra sea para el Señor. Hoy en día está el bebé fuerte, sano, inteligente y come bastante y niño musen. Y la gloria y la honra sea para el Señor y esto también activó la fe de mis sobrinos, de que, bueno, que hablaban, pero ahora todo es como ha llegado más temor a su vida y de que el Señor está obrando tanto en él como en su esposa. La gloria y la honra sea para el Señor. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Orad y Velad, parte 13. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos concede la oportunidad, qué bendición, ¿saben? Que estemos delante de ustedes como canales para que el Espíritu Santo nos hable a todos, para que el Espíritu Santo nos testifique de su palabra, de su verdad, y que Él pueda a cada uno de nosotros darnos la porción de la palabra con su revelación. La porción de la palabra con su revelación, porque Dios nos da la palabra, pero esa palabra tiene su revelación. Y esa revelación es la que nosotros necesitamos. Cuando nos reunimos alrededor de la palabra, nosotros invocamos el nombre del Señor para que el Señor nos hable a todos, para que el Espíritu Santo tome el canal, tome el instrumento para que nos hable a todos, para que el Espíritu Santo pueda testificar de esa palabra, para que pueda abrir y convertir esa palabra en revelación. Grábense esta expresión, no se les olvide. Esta palabra tiene que convertirse en revelación. Y tal vez usted pudiera estarse preguntando algo con relación a eso, pero con la ayuda del Señor usted lo va a entender. Queremos que Dios tome la palabra y la revele, la haga entendible. ¿Para qué? ¿Para sumar conocimientos? No, para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el Señor habla, Él escudriña los corazones de todos los hombres. No hay nadie que escape de su presencia. Nadie puede ocultar lo que está en su corazón, en su mente, en su corazón. Nadie puede hacerlo. Dios conoce los motivos y los objetivos de todos los seres humanos en la tierra. Nadie puede ocultar nada. No hay secreto delante del Señor que Él no lo vea. Somos libros abiertos. Hay personas que son cerradas en su manera de ser, en sus palabras, y hay muchos que hablan pero no dicen lo que piensan o lo que sienten o lo que quieren. Muchos hacen eso, o una gran cantidad de personas. Las personas ocultan sus verdaderas intenciones o sus pensamientos. Pero ante Dios, y usted lo pudiera hacer y yo no lo sé, pero eso no pasa con Dios.
porque Dios está viendo en este momento qué es lo que está en su corazón. No podemos engañar a Dios. Somos libros abiertos. Hermano, entienda eso. Cuando nosotros vamos a la iglesia, el Señor, por medio de su instrumento, el Espíritu Santo, va a tomar ese instrumento y va a hablar a usted, quien me escucha, usted que tiene en su corazón cosas guardadas que no ha rendido y cosas que usted no quiere rendir, cosas que justifica, cosas que no ha confesado, cosas que piensa que están correctas, pero que no están correctas. O que usted saben que está errado, saben que al Señor no le agrada y aún así justifican sus obras, sus palabras, sus hechos, las justifican. Les dan una justificación para no decir que están equivocados. Dios está viendo, hermano. Dios está viendo todo. Y como nada le es oculto al Señor, Él lo ve todo. Él sabe las verdaderas intenciones por las cuales usted hace y dice las cosas. En su amor, en su misericordia, Él envía la palabra para usted que me escucha. Él nos habla a todos. Él escudriña los corazones. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Usted dirá, ¿cómo la Biblia puede hacer eso? Te lo voy a ver. ¿Cómo la Biblia puede hacer eso? La palabra de Dios es viva y eficaz, pero yo solo veo letra. Yo solo aquí veo letra. Es un libro escrito por hombres. Lo que usted dice es técnicamente cierto. Es un libro y fue escrito por hombres, pero no inspirado por los hombres. Hay una diferencia. ¿Que fue escrito por los hombres? Sí, pero la inspiración no vino por los hombres, no, vino por la inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a esos hombres a escribir. Y cuando es el Espíritu hay una armonía perfecta, hay una unión, hay una coherencia. Esa palabra es traída a vida. Esa palabra deja de ser letra solamente para convertirse en vida. Entienda eso. Es como si usted tuviera un vehículo y usted intenta moverlo y no puede, pero cuando coloca la llave en el switcher y le da para encenderlo, eso produce una reacción en cadena que convierte a ese montón de hierro con ruedas en un vehículo que genera velocidad y que se mueve. Fíjense, hay un poder que mueve a ese vehículo, está adentro. Ojo, el poder que mueve ese vehículo está adentro, pero necesita que sea activado por esa chispa, por ese poder, para que esa maquinaria se pueda mover. Las cosas naturales tipifican las espirituales. La palabra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es esa formación, es esa instrucción
es esa verdad que en el momento, en las circunstancias, Dios la activa, pero no por usted, no por su intelecto, no es por su intelecto. La palabra no se activa, ese switch no prende. Solo es un auto empujado. Hermano, cuando usted intenta tomar la palabra con puro intelecto, es usted empujando el vehículo. Mire cómo se mueve. No es usted el que mueve el vehículo. No es usted el que vivifica la palabra. Es el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede vivificar esta palabra. Y es ese Espíritu Santo el que va a lo más profundo del corazón. Por eso yo personalmente me gozo y le doy gracias al Señor cuando uno escucha las profecías, las palabras proféticas de tanto de los ministros, porque el ministro no predica en base a su intelecto, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos profetizan. El predicador es un profeta. Él es un intérprete divino de la palabra. Esa expresión es del hermano Branham. El profeta es un intérprete divino de la palabra. Y un profeta puede operar, escuchen la palabra, operar de diferentes maneras. Puede predicar la palabra o puede el Espíritu directamente en profecía o en un mensaje en lengua e interpretación hablarle al pueblo. ¿Se dan cuenta? Usted pudiera hablarle a los hermanos, pues solo puedo hablar de aquí, el Tabernáculo de Ebenezer. Cuando el Espíritu Santo ha hablado a sus corazones, cuando ha habido un mensaje en el púlpito, cuando ha habido una palabra profética, un mensaje de Dios, decirles y preguntarles si Dios, vamos a utilizar esa expresión, pegó en el blanco. Todos les dirán que sí. ¿Pero por qué? ¿Acaso es porque el hermano conoce la vida de los hermanos? ¿O los instrumentos conocen la vida de los hermanos? No. Es porque el Dios que sí conoce, hermano, el Dios que sí conoce los corazones de los hombres, que conoce lo más profundo del alma del ser humano, es el que habla. ¿Cómo puede saber un hombre o una mujer cuál es la voluntad perfecta de Dios? El Señor. ¿Cómo puede saber una persona si la decisión que quiere tomar, que desea tomar, es la voluntad del Señor? Dios conoce todo, porque en Dios no hay tiempo. Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Entienda esto. Cuando nosotros leemos la biografía de una persona y nos sumergimos en la historia de esa persona y en las personas, en la historia de la biografía, hay personas que han tomado decisiones correctas y otros que han tomado decisiones erradas. Usted desde el punto de vista que está entre el nacimiento y la muerte de ese personaje histórico, usted dice, ojalá no se hubiera equivocado aquí, tomó una mala decisión aquí y eso le hizo que le fuera mal en el futuro. La historia lo declaró. Ahora, cuando leemos una biografía, nosotros hacemos el papel de Dios. Cuando leemos la historia de cómo evolucionó una familia, un país, una sociedad,
o ciertas personas, cuando leemos la historia, nosotros hacemos el papel de Dios. Hermano, ¿y a qué se refiere usted? Porque el historiador o el que lee la historia o el que lee una biografía, él ya conoce el final, conoce el principio, sabe dónde nació, sabe la evolución de ese hombre, de esa mujer, sabe las decisiones, porque lo está leyendo. Está leyendo la historia de ese hombre y las cosas que hizo, las cosas que dejó de hacer, y uno se involucra en esa historia. Pero ya usted sabe el capítulo final, ya usted sabe cómo terminó. Y como hubiera terminado ese hombre o esa mujer, bien o mal, usted sabe las razones porque usted acaba de leer la historia tanto de ese hombre o mujer o nación o institución o de la historia que usted esté leyendo. Usted hace el papel de Dios, ya usted sabe. Usted dirá, claro, hermano, porque estamos viendo el pasado, es la historia, ya sucedió, está escrito, ya lo sabemos. Inclusive, la historia declara cómo ciertas decisiones o pensamientos de ciertas personas, como al final terminan conociéndose. Ahora, eso pasa cuando usted mira el pasado. Pero Dios ve desde su lugar de gloria, desde su lugar en donde Él está por encima de los hombres, por encima del mundo, por encima de las galaxias, por encima del universo. Él lo ve todo. En Dios no hay tiempo. Él ve el pasado, Él ve el presente y ve el futuro. Hermano, voy a decir esto, suena raro, pero el Señor sabe lo que va a pasar dentro de 5,000 años. Lo que va a pasar, cómo va a ser ese día dentro de 5,000 años. Suena extraño lo que se dice, ¿verdad? Es porque en Dios no hay tiempo. Dios está viendo el futuro de los hombres. Él está viendo el pasado de los hombres y el presente de los hombres. Él lo ve todo. Y cuando el Señor viene aquí a la tierra, Él viene para, no solamente para perdonarnos, salvarnos, limpiarnos, ser nuestro amigo, pero también viene a ser nuestro guía. Él sabe la mejor decisión para cada cosa que usted hace y que desea hacer. El Señor sabe, lo sabe mejor. Cuando usted le pregunta al Señor, el Señor se lo va a decir, Él lo va a guiar. Cuando nosotros hablamos la voluntad de Dios, eso es vivificado a nuestras vidas. Nosotros hacemos un ciclo. El mundo, el hombre, las historias se repiten. Y esas verdades que tal vez usted piensa nadie las ha vivido, déjeme decirle que a través de los siglos, hombres y mujeres han pasado por las mismas experiencias que usted. Y el Señor, conocedor de todas las cosas, Él dejó las verdades expresadas aquí en las Sagradas Escrituras, como lo dice esta escritura.
Hebreos 4:12, una escritura muy conocida por todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Cuando él habla de los riñones, del espíritu, coyunturas y tuétanos, hasta lo más profundo de nuestros huesos, todo lo que tenga que ver con nuestra vida, él la sabe. Pero usted tal vez pudiera estar diciendo, pero hermano, esto es solo un libro. Es solo un libro si no está el Espíritu de Dios. Porque cuando viene el Espíritu de Dios, toma esta letra y es transformada, vivificada al corazón del hombre. Esta palabra es viva y eficaz en las manos del Espíritu Santo, porque Él se la revela a usted. Para usted, una promesa de la Biblia no tiene ningún efecto, ninguna bendición hasta que el Espíritu no se lo vivifique a usted, no se lo revele y le muestre que es verdad. Porque cuando le es mostrado y revelado, usted ve que es la verdad, usted actúa en consecuencia de esa verdad. Usted comienza a buscar empaparse de esa verdad y a seguir esa verdad y obedecer esa verdad. Y esa verdad empieza a tomar forma de su vida. Sin el Espíritu, esta palabra es solo una expresión como cualquiera. No tendrá ninguna clase de efecto en usted o en cualquiera. Tiene que ser tomado en fe. La revelación del Espíritu Santo de la palabra es lo que hace a los hombres que el velo de pecado y de incredulidad se les quite. Personas eruditas, muy conocedoras de la Biblia, pueden tener ese velo de pecado y de incredulidad que les impide ver las verdades de la Biblia. No los dejan ver. Personas que conocen la letra de la Biblia mucho mejor que usted y que yo, son personas, muchos de ellos, con profundos velos de pecado y de incredulidad, porque solo almacenan palabra, pero no tienen revelación de ella. Y eso hace que ese hombre o esa mujer se conviertan en un resistidor de la verdad. Ahora, ¿de dónde viene eso? De iglesias que no enseñan a su pueblo a buscar la revelación de la palabra, porque Dios no se contradice. No les enseñan a su pueblo a tener una comunión con Dios, porque la comunión hace que yo conozca a Dios, conozca por el trato con Dios, la revelación. No los llevan al nuevo nacimiento y a esa comunión que nos hace entender cuando Dios nos habla. Un caso muy conocido es Balaán, un hombre que aunque tenía la unción, en su corazón había oscuridad. Él no estaba unido a Dios, no había unidad con Dios. Él solo veía sus motivos egoístas, el amor al dinero.
Y era tanta su falta de comunión con Dios que Dios le estaba hablando a través de un animal y él no podía verlo. Y no solamente no lo veía, sino que iba en contra de lo que Dios había bendecido. Hermano, esa es una señal muy tremenda. Si usted tiene comunión con Dios o no. Si usted es un resistidor de la revelación de Dios, es porque usted no tiene comunión con Dios. No me importa quién sea usted, un laico o un ministro. Su acción demuestra que no hay comunión, que solo tiene letra y que se mueve bajo una interpretación que recibió en su sinagoga, en su iglesia. Fíjense esto. El principio de una iglesia se estableció con las antiguas sinagogas. Y yo estaba investigando el concepto de la palabra sinagoga y no es diferente de lo que uno ve en una iglesia. Se manejan bajo los mismos principios. Fíjense, una sinagoga es el edificio o lugar de culto y reunión de la comunidad judía, dirá usted, de los judíos. Pero el concepto de iglesia se tomó de eso, de esa visión. Ahora usted dirá, usted me está diciendo que el concepto de iglesia y de sinagoga está errado. No. Lo que pudiera estar errado es la visión de esa sinagoga, de esa iglesia. Si en esa iglesia no tienen comunión con el Señor, los que se congregan allí corren el riesgo de ser resistidores de la verdad revelada. Ojo, la revelación es lo que le dará a usted, quien me escucha, la claridad y la interpretación de Dios, porque en una iglesia cumple tres funciones, también en una sinagoga. La sinagoga cumplía tres funciones, que esas tres funciones son las mismas de una iglesia. Es casa de oración, casa de reunión y casa de estudio. La iglesia o sinagoga cumple esas tres funciones. Es la casa de oración para tener comunión con Dios. Y fíjese, está de primero. Porque lo demás está condicionado al tipo de comunión que usted tenga con Dios. Lo voy a repetir de nuevo. La iglesia o sinagoga cumple tres funciones. Es casa de oración. Primeramente, no se le olvide, primeramente es casa de oración. Es casa de reunión y es casa de estudio. Cuando se habla de reunión, es, como dice la Escritura, bienaventurado. Cuán maravilloso es el pueblo habitando en uno. Cuando venimos a adorar, para tener compañerismo con Jesús, para alabar su nombre, para traer una ofrenda. Israel se reunía para alabar y para traer una ofrenda de amor. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted da gloria a Dios, usted viene, se reúne para adorar junto a sus hermanos. Estoy hablando de la visión de una iglesia. Es casa de oración para orar, para clamar a Dios, para buscar esa comunión, ese bautismo del Espíritu Santo, esa revelación de Dios,
esa guianza de Dios. En esa reunión Dios habla, Dios profetiza, Dios liberta, Dios sana, Dios revela. Hermano, en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y eso se cumple cuando el pueblo del Señor se reúne en la visión correcta. Dios está allí y obra conforme a la necesidad de su pueblo. Esa es una de las funciones de la iglesia. Es casa de reunión y casa de estudio. Cuando el Espíritu Santo a través de su ministerio predica, enseña, doctrina, porque tiene que ser el Espíritu. Pero recuerden, si no es casa de oración, si el pueblo no viene a orar, a buscar el Espíritu Santo, a morir en el altar, a tener comunión con el Señor, a buscar revelación de Dios, guianza del Señor, entonces lo demás puede correr el riesgo de pervertirse. Primero es la oración. No se les olvide, casa de oración, casa de reunión y casa de estudio. El Espíritu Santo habla, es en las iglesias en donde la doctrina es enseñada. Pero ahora, ¿qué enseñanza están dando? ¿Qué enseñanza está dando esa iglesia? Todo depende si es casa de oración. ¿Se dan cuenta? Todo depende si es una casa en donde Dios convierte los corazones, donde la palabra hace el efecto en los corazones y hay nuevos nacimientos, en donde Dios corrige, en donde Dios habla, en donde Dios guía, en donde Dios confirma su voluntad. ¿Se dan cuenta? Es en esas características que una iglesia va a ser de beneficio y de ayuda espiritual. Pero cuando no se cumplen estos 3 propósitos en el plan de Dios, en la manera de Dios, se convierten en una fuente de resistencia en contra de Dios. Una iglesia que no sea casa de oración, casa de reunión para adorar en el Espíritu y casa de estudio en donde el Espíritu Santo hable a través del ministerio, se convierte, se pervierte, mantiene una forma, pero termina convirtiéndose en una denominación. Hermano, fíjense las cosas cuando el Señor habla de orar y velar. Se refiere a saber el motivo y el objetivo por el cual usted se reúne. Si usted se reúne solamente para tener un buen tiempo de compañerismo con los hermanos, usted está omitiendo los demás pasos y no va a recibir la bendición que está prometida en esta escritura. Usted tiene que estar en las condiciones espirituales para poder recibir el beneficio de esta palabra. Porque hay un misterio con relación a esta palabra. Que esta palabra debe ser transformada en revelación. De letra debe ser transformada de letra a revelación. Y vamos a fundamentar lo que ya hemos comenzado a decir en esta hora, leyendo en una escritura muy conocida por todos, que es Juan, el capítulo 6,
el versículo 63. Y con su permiso, voy a tomar un poquito de agua. Juan 6, 63. Este tema está todavía en el marco del estudio, fíjense, el estudio que el Espíritu está dando con relación a la expresión de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Orai Velat, que es una expresión más profunda de lo que la gente cree. Y han tomado esta expresión muy liviana por la errada interpretación con relación a la predestinación, que hace que no vigilen, porque dicen, ¿para qué si yo soy un predestinado? Yo no me voy a perder. Si esa es su actitud, usted pudiera correr el riesgo de caer en una trampa. Pero cuando usted tiene comunión, se reúne para traer una ofrenda al Señor en amor y viene a que Dios le hable, va a ser muy difícil que el Señor lo confunda. Porque allí, en esa atmósfera espiritual, en la atmósfera del Espíritu Santo, Dios va a convertir esta palabra en revelación. Solo así podrá ser vida para usted. Juan 6, 63. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que el Señor añada su preciosa palabra, que pueda ser de revelación para usted quien me escucha en esta hora. Que Dios pueda hablarle y esta palabra se convierta en revelación para su vida. Como dice esta misma escritura, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hermano, que el Señor nos ayude. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, porque nos has empezado a hablar, tú que conoces todas las cosas, que al estar reunidos alrededor de esta predicación especial, tú puedas traer revelación de esta palabra, que tú puedas convertir esta palabra en revelación. De solo letra a vida, que hable a los corazones, transforme las almas, limpie a los hombres en cuerpo, alma y espíritu y haga una obra especial en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra. Háblanos, Señor, que tu espíritu pueda testificarnos de tu verdad, traer liberación a las almas, vida eterna que Él es el Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí hablando a tu pueblo. Señor, sé con nosotros, trayéndonos el pan de cada día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden que Dios, para que esta palabra pueda ser de beneficio para usted, tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. Tiene que ser vivificado por el Señor. Tiene que traer vida. El beneficio de esa palabra no solamente tiene que ser letra, tiene que ser vida. Tiene que Dios transformar esa palabra. Esto es una responsabilidad que Dios le da a los ministerios, porque ellos son responsables
delante del Señor, al traer la palabra del Señor, tienen que ser el canal en donde Dios convierte esa letra en revelación que llega a los corazones. Y usted, quien oye, tiene que escucharla en esa misma atmósfera. La palabra, cuando hablo del predicador, cuando el Espíritu habla con la interpretación correcta, entiéndase. Cuando se habla que el predicador tiene que dar la revelación, se entiende por eso. El predicador tiene que hablar la palabra con su interpretación correcta. Y el que lo recibe tiene que tener una actitud de fe. Pedirle al Señor, háblame, Señor. Revélame tu palabra porque yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Que el Espíritu sea vivificada la palabra en mi vida, que yo lo entienda para yo hacer tu voluntad. Porque todo va a depender de qué es lo que usted quiere hacer con la palabra. Cuando el Espíritu habla a través de sus siervos, incluyendo también los que profetizan, es su actitud la que va a determinar si esa palabra usted la recibe solo como letra y no como revelación. ¿Sabía usted que muchos en las iglesias reciben la palabra solo como letra, pero no como revelación? Estábamos viendo algo maravilloso en la Escritura, como un ejemplo de cómo es que Dios obra en esa Escritura en Juan el capítulo 2, en las bodas de Canaán. Todo lo que el Señor hizo y dijo tenía un tipo, es una consecuencia. Lo natural va relacionado a lo espiritual. Todo es una relación. Entienda las acciones que usted lee en la Biblia, entiéndalas bajo el marco de la revelación perfecta de Dios. Hay una perfecta armonía y solo en esa comunión usted lo va a empezar a ver, hermanos y hermanas. No es casualidad que en esa boda el maestro haya convertido el agua en vino. Fíjense, Dios convierte el agua en vino. Y así mismo es la verdad de esta palabra. Dios tiene que convertir esta palabra en el vino de la revelación. Porque si no, solo es agua. Pero Dios tiene que transformarlo en revelación. ¿Y cómo es eso, hermano? Es un milagro. Exactamente. Es un milagro que Dios tome esta verdad y se la revela a usted y usted entienda a Dios. Hermano, tiene que ser un milagro. La revelación es un milagro de Dios. Que usted entiende el plan de Dios, que Dios lo haya incluido a usted y a mí en el plan y propósito de Dios. Que su entendimiento no sea animal, sino que su mente y su corazón es la mente de Cristo. Su corazón es conforme a Dios porque usted se está uniendo a Dios. Usted ve a Dios porque Dios lo hace, el propósito. Ya Dios no es un extraño. Pero eso está relacionado
a cómo usted recibe la palabra. Pero ahora, si es una iglesia en donde no se predica la revelación de Dios, Dios no puede convertir una mentira en una verdad. No puede. Dios convierte una verdad escrita en una verdad revelada. Dios no convierte una falsa enseñanza en un fruto para Dios. Fíjense lo importante de eso. Cuando nosotros leemos en la Escritura, cuando el Espíritu se manifestó en ese joven de nacimiento, y los discípulos decían, este hombre nació pecador o sus padres fueron los pecadores. No entendían, pero la revelación mostró el por qué ese joven estaba así. ¿Se dan cuenta? Usted tal vez pudiera ver a alguien enfermo o pudiera alguien pasando por una prueba. Y usted dirá, pero ¿por qué ese hombre está pasando por esa prueba, esa mujer? Recuerden, Dios está por encima de todo. Él sabe por qué y se lo puede decir. Él dijo, ni este ni sus padres. Allí Dios elevó a esos discípulos a alturas espirituales y les dijo, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fue elegido para ese propósito, porque él va a creer la palabra. ¿Y cómo lo sabía Dios? ¿Cómo lo sabía Jesús? Él es Dios. Él lo sabe todo. Por eso, hermano, no tema de buscar a Dios. No tema de consagrarse a Dios, de entregar su voluntad a Dios, sus deseos, sus proyectos. No tema, hermano y hermana. Amemos al Señor Jesús, tengámosle confianza. No pongamos nuestros deseos por encima de los deseos de Dios. Dios no quiere que usted sufra las consecuencias de su error por malas decisiones, por actitudes profundas en su corazón que lo llevarán a la ruina, al desastre, a algo que se pudo haber evitado. ¿Se dan cuenta? Deje que Dios guíe su barco. Dios tiene el control de todo, pero Él quiere tener el control de su barco, de mi barco. El barco de su vida, o lo maneja a usted o lo maneja el Señor. Esa decisión la tiene que tomar usted, hermano. Si usted le entrega el timón a nuestro Señor Jesucristo, Él va a saber exactamente el rumbo que el barco tiene que tener. Pero hermano, ¿cómo se sabe qué rumbo puede tomar un barco? Eso es mar. Dios conoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Dejémosle el mando del timón al maestro. Él es el capitán que no se ha perdido nunca. No se le ha hundido ningún barco en donde él tiene el timón. Escuchen, ningún barco en donde el Señor Jesús tiene el timón de ese barco, nunca ningún barco se ha hundido. Los barcos denominacionales se hunden. Los barcos controlados por el hombre se hunden. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta que Dios había predestinado a ese joven para un propósito? Y el Señor se glorificó en ese joven, devolviéndole la vista. Pero pasó algo. Él fue a la sinagoga
conforme a lo que acabamos de leer, a la casa de reunión, a testificar de lo que Dios había hecho. He recibido la vista. Dios me libertó. Esa verdad le había sido revelada a él. Él estaba viendo. No había manera de equivocarse. Él estaba viendo, obedeció lo que el Señor Jesús le dijo y terminó viendo. Ahora, en la casa de reunión, en donde se supone que en esa casa, al orar y al hacer un estudio, el Espíritu está allí, no reconocieron al Espíritu de Dios. Hermano, no reconocieron al Espíritu de Dios. Empezaron de una vez a resistir a ese joven que había tenido una experiencia con Dios. Es una paradoja, es un contrasentido. Y esas realidades nos rodean en el mundo así llamado religioso. Por eso, hermano y hermana, ore, vigile. ¿Qué le están enseñando? ¿Qué le están dando de alimento? Doctrina. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se dan cuenta? En esa sinagoga no estaba la revelación de Dios y ya había una doctrina con relación a Jesús. Partieron de que él era un pecador. Ya ellos tenían la doctrina que el Señor Jesús era un falso y un pecador. Fíjense, la doctrina estableció eso. Ahora, ante una evidencia tan clara como ese joven, fue más fuerte la visión denominacional que la evidencia del Espíritu Santo, la vindicación. Hermano, eso es algo muy tremendo. Si usted no tiene comunión con Jesús, la vindicación de Dios pudiera estar delante de usted y no la ve porque maneja un concepto humano, un agua que no se convirtió en vino. Hermano, un agua que no se convirtió en vino. Porque Dios tiene que convertir esta palabra en revelación para que usted pueda entender y ver a Dios, para que sus ojos sean abiertos. Hermano, fue tal la ceguedad que llamaron a los padres del joven. Hermano, estamos hablando de su papá y su mamá. Ellos debieron haber pegado un grito en el cielo de felicidad, brincar, saltar, gozarse. Mi hijo ve, gloria a Dios. Pero la Escritura dice que la actitud de ellos es aquí dice, sabemos que este es nuestro hijo. Eso es Juan 9. Y que nació ciego. Mas cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará de sí. Hermano, yo puedo entender que lo diga alguien de la calle, pero su papá y su mamá, había algo detrás.
es el efecto de la instrucción, del estudio, y que produce un orden de conducta, una visión en los mismos padres de ese joven. Porque la escritura dice, esto dijeron su padre, porque tenían miedo de los judíos. Porque ya los judíos habían resuelto, era una decisión, era una doctrina. Ya estaba establecido que si alguno confesase ser él, Jesús, el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Eso era doctrina de esas sinagogas, de esas iglesias. Si tú crees esto, no puedes congregarte aquí. No puedes tener compañerismo con nosotros. Fíjense, esa doctrina no fue revelada por el Espíritu. ¿Acaso alguien pudiera tener duda que esa sinagoga no tenía revelación de Dios y por eso, viendo la evidencia, todos ellos, de que su hijo, uno de los hijos de los creyentes de su iglesia, había sido libertado por el poder de Dios, no se gozaron, antes criticaron el milagro, criticaron el instrumento y menospreciaron eso. Eso es algo que usted en este tiempo tiene que vigilar, porque eso es lo que se dijo, es un ciclo, no es solamente en este tiempo. Se ha movido en todas las edades y en todos los tiempos. Recuerden, hay un espíritu de Dios y hay el espíritu del anticristo. Esa guerra la estamos librando todos los días, pero si usted y yo tenemos comunión con el Señor, no podremos ser engañados, porque Él nos va a guiar. Él va a tomar esta preciosa palabra y nos la va a revelar a nosotros. Vamos a saber la doctrina revelada de Dios. Vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y el resultado de ella. A ellos la letra los mató, pero el Espíritu trajo vida en aquellos que querían hacer la voluntad de Dios. Pero eso está relacionada a qué es lo que usted desea, hermano y hermana. Recuerden, usted pudiera tener, y voy a decir esto, aquí en la mano, en mi mano, para los que oyen nada más, tengo un folleto del profeta. Nosotros enseñamos que esta es la revelación de Dios. Ahora yo le digo a usted, esto tiene que convertirse en revelación en usted. Porque si no le pide al Señor que se lo revele, es solo agua. No es vino. Si usted no le pide al Señor que le revele la palabra en el mensaje, que Dios le hable y revele la doctrina de Dios, no sacar citas del profeta para justificar su manera de pensar, esto solo será agua. Y usted puede convertir esa agua en un agua contaminada, si no es el Espíritu el que transforme esa agua en vino. Esa agua tiene que transformarse en vino.
¿Cuántas doctrinas no han salido del mensaje de la hora? Es la razón por la cual existen, ahora tengo en mi mano la Biblia. Por eso existen más de 3,000 denominaciones que basan su doctrina en la Biblia. Pero tomaron el agua, pero no lo transformaron en vino. No se lo dieron al Señor Jesús para que lo transformara en vino, en revelación. Prefirieron tomar el agua y convertirlo en un alambique. Hermano, construyeron su alambique, denominación, para producir su propio licor, que no es la revelación de Dios. Hermano, usted está diciendo que las iglesias son alambiques. Las iglesias que no tienen revelación de Dios van a tomar esta agua, el mensaje, van a tomar esta agua, la Biblia, y la van a procesar para producir su propio licor y no el vino de Dios. ¿Y qué debe hacer usted, hermano y hermana? ¿Qué debo hacer yo? Entreguémosle el mensaje y la Biblia al Espíritu Santo. Señor, usa a tu siervo para que la revelación llegue a mi corazón, Señor. Yo quiero entender tu voluntad porque tú prometiste, Señor, que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Si esa es su actitud, entonces Dios va a transformar esta agua en vino. Hermano, ¿bajo qué marco el Señor convirtió el agua en vino? En una boda. ¿Se dan cuenta? En esa unión de la iglesia con Dios, allí Dios tiene comunión con su iglesia. Revela su voluntad, la guía, la guarda. Pero ¿qué pasa? Hoy en día hay muchos alambiques que han hecho su propio licor adulterado. Tiene agua, por supuesto, pero no es el vino de Dios, porque la palabra en las manos de Dios, Dios la vivifica, es un milagro. Hermano, Dios no quiere que usted se envenene con una falsa interpretación de la Biblia. No lo necesita, no es necesario, porque Dios tiene abundante vino, porque Él puede vivificar esta Biblia, este mensaje para usted. Y todo lo que dice el profeta y la Biblia, usted lo va a entender. El hermano Branham, él se preocupaba humanamente de que lo entendieran. Él decía, yo solo soy un kentuckiano. De ahí es donde viene esa famosa expresión que muchos la han malinterpretado. No tomen en cuenta lo que dije, sino lo que quise decir. Ahora, ¿por qué él decía eso? Era por eso, porque mucha gente tropezaba con su manera humilde de hablar. Pero ahora podemos decir, el problema no es que él era un kentuckiano o un montañés sin educación. No, el problema no era eso. El problema era que el que lo escuchaba no escuchaba con fe. Esa generación le pasó como a Israel, como dice Hebreos, que de nada les sirvió a ellos haber salido, de nada les sirvió haber salido de Egipto
y no entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque no entraron por incrédulos. Recuerden que la tierra prometida es el tipo del Espíritu Santo. Ellos salieron con el poder de Dios, pero se requería revelación para recibir lo que Dios dio después, la ley. Por eso la Escritura dice eso. Si hoy oyereis su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, cuando Israel provocó a Dios con su incredulidad. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, eso es Hebreos 3, habiendo oído, fíjense, provocaron, pero no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Así muchos han salido, han tomado decisiones por Cristo. Han salido de Egipto, han aceptado al Señor Jesucristo, pero muchos, el mundo está en su corazón y no quieren renunciar a eso. Y eso trae una consecuencia, que no endurecieron su corazón para no oír la verdad, porque la verdad se recibe en el corazón. Endurecieron su corazón y no quisieron escuchar más la revelación de Dios, no quisieron obedecer la revelación de Dios. Ya Dios no podía glorificarse, ya era una reunión de incrédulos. Y eso detuvo el avance de Israel 40 años. El hermano Branham dice, pudieron haber entrado en 3 días. Y la incredulidad los retrasó 40 años. Hermano y hermana, que la incredulidad de su amor por el mundo, por el sistema del mundo, o el amor que usted se siente más que a Cristo, el amor por el dinero, el amor por las cosas del mundo, atrase su avance espiritual. No lo permita, hermano. Dios quiere revelar su amor a usted. Y no es solamente que usted acepte al Señor, sino que la verdad se haga uno en nosotros. Y allí empezaremos a crecer cuando cada experiencia, cada acercamiento de nosotros con Dios, Dios va tomando esa agua y nos las convierte en vino, nos las convierte en vino. Como aquella mujer que tenía una necesidad y Dios empezó a llenar sus cántaros. Así va a ser el Señor. Cuando pasemos y caminemos en este mundo, Dios va a llenar nuestro cántaro de revelación, de la palabra vivificada, y nosotros nos gozamos y vemos que esa palabra es nuestra, es cercana. Vemos el cumplimiento de esa palabra en nuestras vidas. Israel no experimentó eso, la generación que salió de Egipto. Pero hubo una generación que sí creyó y ellos entraron. ¿Se dan cuenta? Y en esa congregación que no entró, habían algunos
que no creían, pero como dice la Escritura, no todos, porque Dios tenía a su Josué y su Caleb. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Había en ellos otro espíritu. O sea, ellos querían hacer la voluntad de Dios. Ellos vigilaron, hermano. Ellos vigilaron el cumplimiento de la promesa en sus días. Ellos sabían que había llegado la hora de la revelación, de la liberación, de que Dios los iba a posicionar en una tierra. Ellos lo vieron. Había en ellos otro espíritu, el Espíritu de Dios, que los llevó no a causar problemas o divisiones, sino a testificar, recuerden, lugar de reunión, de lo que Dios hizo en ellos. Claro que podemos. Cuando entramos, vimos que Dios dijo la verdad. Podemos más que ellos. ¿Se dan cuenta? A ellos sí les hizo efecto la revelación, pero a los demás no. No había revelación. Usted pudiera estar en una iglesia y su corazón pudiera estarse endureciendo porque solo está sumergido en agua. Y un árbol sumergido en agua se pudre 2 veces más rápido que un árbol que no está sumergido en agua. ¿Sabe usted eso? Ahora, ¿qué quiere usted decir con eso? Que no se quede solo con la letra. Que el Señor pueda transformar esa letra en vino, en revelación, para que usted sepa qué es lo que Dios quiere. Que usted pueda entender el plan de Dios, el ministerio que usted tiene, el don que usted tiene. Su posición en el cuerpo usted lo puede entender, no que usted haga las cosas a su manera o así me enseñó mi sinagoga. No, sino que sea conforme a la enseñanza de la iglesia del Dios verdadero. Porque en esa iglesia, en donde el Espíritu es el que tiene el dominio, Dios habla, Dios vivifica, Dios confirma, Dios sana, Dios liberta, Dios hace una nueva criatura. ¿Se dan cuenta? Es en esa iglesia, con esa visión, usted con Dios, Dios revelará su palabra y el enemigo no tendrá ningún poder sobre usted. Su corazón estará guardado de toda raíz de amargura. Usted hará la voluntad de Dios. Dios transformará su carácter sospechoso e incrédulo, su carácter humano. Dios va a transformar eso en vida. Va a cambiar, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo, ¿se dan cuenta? El Espíritu se vivifica y hace un cambio de manera de pensar, un cambio de rumbo. Iba por un rumbo y el Espíritu lo cambió al rumbo de Dios. La doctrina, una falsa doctrina, una mala interpretación, una mala enseñanza. El Espíritu cambió el rumbo. Ahora predica la interpretación de Dios y produce el resultado de Dios. Que el Señor Jesucristo pueda vivificar esta palabra, le transforme esta letra en vino a su corazón para que haga la obra y el efecto para la cual Él la ha enviado. Dios lo hará porque hay corazones que la recibirán en amor y con el deseo de que Dios tome el control de sus vidas. Voy a hacer una oración por usted, hermano y hermana. Bondadoso Padre Celestial,
Gracias por esta palabra, porque Señor, tu pueblo al recibir esta palabra con la revelación transforma esa agua en vino. Señor, que todo elemento contrario a la palabra sea quitado de los corazones de tus hijos. Todo concepto errado que contamine la palabra en sus corazones y que no dé el efecto de Dios sea quitado, y que tu Espíritu haga la obra en sus vidas, en todos nosotros, que podamos hacer tu voluntad, porque cuando hay esa comunión, el agua fluye y se transforma en vino, allí entonces veremos tu mano, tu guianza, tu confirmación. Te damos la gloria y la honra, como dice tu palabra. Esta palabra no vuelve a ti vacía. Va a hacer la obra para la cual tú la envías, porque hay novia, hay hombres y mujeres temerosos y temerosas de Dios que harán tu voluntad. Esta palabra no va a caer en tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra fuente de la palabra, del agua de Dios que se transformará en vino en su corazón si usted invita al Espíritu Santo para que le revele su palabra a su corazón. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, precisamente el concepto de iglesia, casa de oración. A Dios no se le olvidan las cosas. A Dios no se le olvida. Ese es el propósito de la iglesia. Orar para que el Espíritu se allegue al creyente y nosotros tengamos unidad y comunión con el Señor. Y más si hay un propósito que Él lo ha declarado. En esa profecía, en esa reunión, Dios ha hablado y ha dicho que Él quiere derramar un avivamiento. Y lo hará. Ya comenzó, pero Él lo va a profundizar en aquellos corazones que le abren la puerta al Espíritu Santo. Y los domingos a las 9 de la mañana están invitados a escuchar la palabra predicada, revelada por el Espíritu. La revelación que si usted quiere escuchar la verdad, va a ser vivificada en su corazón. Con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, posicionado para traer esta palabra a su pueblo. Y si usted quiere visitarnos, calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Por las redes sociales YouTube, Facebook, Radio Ebenecer Online y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, la palabra el agua tiene que transformarse en vino. Si no, no hará el efecto que cuando usted pueda allegarse a Dios, podamos pedirle al Señor, Señor, revela tu palabra a mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios lo hará y hará un milagro. Usted verá el plan de Dios desarrollarse y usted no solamente lo verá, usted y yo seremos protagonistas de Dios, en donde la voluntad de Dios se hace uno con nosotros. Para vida, para manifestar a Dios, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos para que podamos ser instrumentos de gloria, de honra en las manos del Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.